vamos a ver estos principios, los vamos a repasar primero, los principios del paradigma, ¿ok? Se los voy a explicar brevemente en qué consisten y enseguida comenzaremos a hacer un ejemplo que permita ir aterrizando los principios. Vamos a comenzar primero porque nosotros en programación orientada a objetos realmente se está recuperando esta forma natural que tienen los seres humanos de ver el mundo en objetos, ¿no? Eso para todos es natural, todos estamos acostumbrados a ver objetos, a caracterizarlos, a clasificarlos, ¿sí? Clasificar, a saber a dónde pertenecen. En este paradigma se busca que el código, el software, sea mantenible, que se le puedan hacer cambios, que se pueda extender, que se pueda reutilizar y usar. La usabilidad es diferente de la reutilización. La reutilización es que el código que ustedes desarrollen y que ustedes empaquen en forma de librerías o de clases, pues las puedan distribuir hacia otros desarrolladores y que otros desarrolladores utilicen las clases o lo que ustedes hayan desarrollado. Eso es reutilizar. Y usabilidad, el concepto de usabilidad se refiere específicamente a la facilidad de uso. Ustedes reciben un código o una librería y no siempre es tan sencilla de utilizar, es decir, no es tan trivial. A veces requerimos de alguna, pues no sé, preparación, de alguna, pues revisar la documentación, ver ejemplos. Cuando el software no es usable, al desarrollador le resulta difícil emplearlo, adaptarlo y resolver otras necesidades con ese código. Cuando es usable, casi de forma inmediata puede incorporarlo en sus desarrollos. Entonces, estos son objetivos que tiene el paradigma. Estos objetivos tienen que ver con el desarrollo de software de calidad, ¿ok? Entonces, vamos a ver esta búsqueda, este logro de esas características estudiando los principios del paradigma. Ya vimos, escucharon brevemente que un objeto es cualquier cosa tangible o intangible, ¿ok? Es algo que existe en el mundo real o inclusive que existe en el mundo imaginario, ¿sí? Entonces, aquí vemos un ejemplo de un objeto, carro, y el concepto de clase. Una clase es una plantilla, ¿ok? Entonces, siempre en programación orientada a objetos, nosotros primero vamos a definir clases. Siempre vamos a empezar, así sea un programa standalone, pues estamos definiendo una primera clase, ¿ok? Y a partir de la clase, entonces podríamos realizar la instanciación de objetos. Hagan de cuenta que es equivalente decir, vamos a definir una clase. Imagínense que ustedes están definiendo un nuevo tipo de datos. Un nuevo tipo de datos. Y que cuando crean un objeto, el objeto lo declaran de este tipo. Por lo tanto, a eso se le llama instanciar o instancia. Entonces, un objeto es una instancia de una clase. Y una clase pues puede tener uno o muchos objetos, porque eso no está limitado. Imagínense una clase carro, pues ¿cuántos carros diferentes existen que son instancias de esa clase? Pues muchísimos, ¿no? Entonces, eso es la diferencia entre clase y objeto. Y luego, en cada clase, nosotros vamos a ver que existen métodos y atributos. ¿Qué son los atributos?
Los atributos van a ser como las características que tiene la clase, o sea, las características a las que se refiere. Ahorita vamos a hacer una clase persona, ¿ok? Entonces, la clase persona, pues nosotros le vamos a poner sus características. Y los métodos en el paradigma de programación orientada a objetos se refieren al comportamiento, a las funciones que puede realizar o que puede ejecutar cada objeto de esa clase, ¿sí? Entonces, una clase es lo primero que definimos. En la clase ponemos atributos, ponemos métodos y posteriormente creamos objetos, ¿sí? Entonces, de aquí nosotros vamos a empezar a estudiar estos principios que son importantes del paradigma. Primero, el principio de abstracción. Abstraer es como este proceso mediante el cual hacemos un diseño. Pensamos en las clases, en los atributos y en los métodos que se necesitan construir, que se necesitan crear. Entonces, la abstracción nos lleva a la generación de clases, de nuevas clases. Para un problema dado, nosotros vamos a hacer el proceso de abstracción y vamos a generar como tipos de datos a través de los cuales vamos a instanciar objetos. Luego vamos a ver el principio de encapsulamiento, el principio de herencia, polimorfismo y modularidad, ¿ok? Brevemente vamos a ver cada una de estas. Para abstraer, nosotros vamos a hacer, este es un trabajo que no solamente se hace en la programación orientada a objetos, este es un trabajo que todos hacemos o que todos los ingenieros o todos aquellos que tienen que resolver problemas tienen que realizar, que es, primero ponen atención, están observando el mundo real y a partir de ahí, de lo que observan, lo que hacen es elegir, ¿no? Aquí dice suprimir u ocultar los detalles que no son relevantes para identificar aquellos aspectos que son los importantes. En particular, bueno, pues para la programación a nosotros nos interesa observar si hay estructuras, si hay alguna funcionalidad concreta que se deba de representar. Entonces, abstraer es un proceso mental, es un proceso del pensamiento, ¿sí? Entonces, la abstracción de objetos se refiere a una vista externa del objeto. Esto nosotros lo vamos a ver más adelante en el paradigma de programación orientada a objetos. Pues vamos a crear interfaces de programación, y estas interfaces de programación representan la abstracción, es decir, a partir de lo que estamos programando nosotros generamos unas interfaces que son los medios de comunicación por los cuales se invoca a un método o se ejecuta un método y devuelve resultados. Entonces, en particular, aquí nosotros vamos a ver interfaces, aterrizando el tema de existen clases abstractas e interfaces, ¿sí? Eso es algo que nosotros vamos a hacer. Entonces, vean aquí en esta imagen, nosotros tenemos lo que es una idea de la abstracción, ¿no? En esto que está aquí adentro, que dice representación privada del implementador, es como el código, la lógica de algún programa, ¿ok? O de varios programas. Entonces, esto que está aquí está encerrado. De hecho, esto se le conoce como encapsulado, escondido, no se muestra. La encapsulación es el otro principio que permite encerrar, esconder los detalles de la implementación de los métodos. Y esto que ven aquí, que ven como una entrada y una salida, una entrada y una salida, son esas interfaces, son estas formas mediante las cuales pues alguien externo, ¿verdad?
algún cliente externo se va a comunicar con mi programa. Entonces, abstraer se lleva a cabo, ¿verdad? Se realiza en la definición de datos y en la definición de operaciones. El proceso de abstracción en el paradigma de programación orientada a objetos lo vamos a mirar o lo vamos a visualizar más claramente en la definición de tipos, que es crear clases y dentro de las clases los atributos más los métodos que vamos a definir. Eso es abstraer, ¿ok? Entonces, también está el encapsulamiento, que están súper relacionados, encapsulamiento con abstracción. En el encapsulamiento nosotros no vamos a permitir que se vean desde afuera, desde algún otro programa, agente o pues sí, vamos a decir agente inteligente o algún software, ¿no? No le vamos a permitir que vea todo lo que tenemos internamente definido, como son los métodos, los datos, etcétera. ¿Qué es lo que le vamos a permitir? Solo lo que decidamos y hagamos público. Lo que digamos, esto es privado, eso no lo va a ver. Nosotros tenemos que aprender durante el diseño de clases en este paradigma qué cosas vamos a dejar que vea un programa o un usuario desde fuera y qué cosas no. ¿Y por qué no vamos a permitir que esto se vea? Pues porque en algunas ocasiones pudieran ser estos datos, por ejemplo, datos sensibles, datos a través de los cuales se descarga dinero de una cuenta bancaria o se realiza un pago electrónico, etcétera. O sea, hay muchas cosas, muchas razones por las que no debemos de hacer público todo en una clase. Entre esas primeras razones está la programación segura. Si ustedes hacen que todos los datos o atributos sean públicos o no le ponen modificador, entonces cualquiera que tenga acceso a la clase va a poder hacer muchas cosas, ¿no? Con los datos. Entonces, el encapsulamiento es un principio importante y es un principio básico de la programación segura, ¿ok? Bueno, también el encapsulamiento lo vamos a aterrizar ¿en dónde? En la definición de atributos principalmente y métodos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a establecer qué atributos deben de ser privados y qué atributos públicos. Qué métodos pueden ser privados o deben ser privados y qué métodos van a ser públicos. Cuando veamos todo esto vamos a ver todos los modificadores que existen y qué efecto tienen los modificadores de acceso en los atributos y en los métodos. En pocas palabras, a través de los modificadores a los métodos y atributos, nosotros vamos a establecer los permisos que tienen los usuarios externos de una clase para usar, ¿no? Para aprovechar esa clase. Y bueno, entonces en el encapsulamiento se dice que los métodos se les pueden poner diferentes modificadores. Algunos pueden ser públicos y algunos pueden ser privados. Pero en general conviene de entrada hacer todo privado, comenzando con los atributos de una clase. Aquí vean esta nota. No se recomienda en absoluto dejar atributos públicos. No se recomienda, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver estos dos principios y posteriormente pasaremos al de herencia y al de polimorfismo y modularidad. ¿Cómo vamos a hacer abstracción y cómo vamos a hacer encapsulamiento? Entonces vamos a hacer este primer ejemplo. Entonces voy a hacer un nuevo proyecto de Java. Aquí, un proyecto. Le voy a poner proyecto 5. ¿Ok? Es simple, nada más le pongo el nombre, no creo el módulo. Y bien, en este proyecto 5, fíjense,
vamos a trabajar primero con una definición de clase. Como les comenté en el ejemplito que viene ahí de humanos y de las personas que estaban, vamos a definir una clase, pero no le vamos a llamar humano, le vamos a llamar persona, ¿ok? Entonces, lo voy a hacer sin paquete y en adelante pues lo podemos hacer con paquetes, según como veamos que sea más útil, ¿no? ¿Por qué manejar paquetes? Porque vamos a tratar de generar librerías que se las pueda yo pasar a otros programadores para que las utilicen. Entonces, aquí lo voy a hacer sin paquete, nada más voy a crear una clase. Esta clase le voy a llamar persona. No va a llevar método main, esta va a ser una clase para crear, pues posteriormente crear objetos de esta clase. Entonces solamente tiene la definición de la clase, ¿ok? Esta no va a ser una clase que se ejecute. Y aquí van a ver cómo vamos a empezar a programar más en horizontal. No vamos a hacer códigos tan largos porque no es eficiente. Entonces, lo que vimos que las clases tienen en general, deben de tener atributos y métodos, ¿ok? Vamos a ver primero los atributos. ¿Qué es un atributo para una clase? Bueno, yo quiero modelar una clase tipo persona porque quiero crear instancias de la clase persona. Para eso yo necesito pues definir cuáles son las características que tienen las personas. Esos son los atributos. Ahora, cuando yo creo una clase, ahorita estamos partiendo de un ejemplo muy general, muy global, pero normalmente vamos a tener un planteamiento y ese planteamiento de un problema, pues tenemos que hacer un análisis y revisar qué debo de crear, ¿no? Entonces, para esta clase persona, ¿qué características tienen las personas? Pues en general deben de tener al menos nombre, ¿no? Entonces, si tiene nombre, yo voy a poner una variable string para declarar el nombre de una persona. No está inicializada en nada, no tiene nada, simplemente es la característica que yo quiero representar. Las personas también pueden tener una edad. En general, pues hay muchísimas características que las personas tienen. Por ejemplo, el género, ¿no? El género o sexo, que ya no conozco bien ahorita cuál es el nombre correcto, pero es para definir si es femenino, masculino o si no lo quiere definir, ¿no? También puede ser que una persona tenga estatura. Si tiene estatura, pues manejo un tipo flotante, ¿sí? Estatura. Entonces, esto es definir atributos de una clase. Esto es básicamente lo que consiste en definir atributos de una clase. Entonces, para que yo haga instancias de esta clase, no es obligatorio tener métodos. Vean que aquí yo definí atributos, no he definido métodos, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo podemos usar esta clase en esta forma como está. Primero que nada, pues la voy a guardar. Yo solamente he definido atributos de una persona. Ahora, voy a crear dentro del mismo proyecto otra clase y esta clase sí va a tener un método main. En esta clase voy a instanciar, voy a crear objetos de la clase persona. Entonces, a esta pues le voy a llamar principal y sí le voy a poner un método main, recordando que el método main es aquel que me permite la ejecución de una aplicación. Entonces, pongo esta clase principal y vean, quiero que observen que aunque está en el paquete por default,
todo está dentro del mismo proyecto. Entonces, principal puede hacer uso de la clase persona. ¿Por qué? Porque se encuentran dentro del mismo proyecto, ¿sí? Del mismo paquete. O sea, tiene alcance. Principal puede usar a persona. Si se tratara de una clase externa, entonces yo tendría que hacer un import, ¿verdad? Pero aquí no voy a hacer un import. Aquí voy a declarar objetos de la clase persona. Entonces, esto que está aquí es la clase. Aquí en este momento, en esta clase, no existe un objeto. Y hasta que yo cree objetos bueno, puedo crearlo en cualquier parte, ¿no? Pero en esta parte nosotros vamos a crear objetos en esta aplicación, que es normalmente donde haríamos pruebas, ¿no? Porque hay que ejecutar. Entonces, ¿cómo se crea un objeto? ¿Cuándo existe un objeto? Pues cuando yo declaro una variable del tipo de ese objeto, estoy instanciando un objeto. Y cuando lo ejecuto, el objeto tiene vida, ¿verdad? Es real mientras está en memoria. Entonces, vean, aquí voy a poner persona y voy a poner per. La construcción que se hace es de esta forma, es new persona. Así como estábamos haciendo de repente por ahí en algunos ejemplos de arreglos, así se instancian los objetos. Se hace una declaración y se crea con el operador new, ¿ok? Entonces, en este momento yo ya estoy construyendo un objeto. Ahora, este objeto va a cobrar vida solamente en la ejecución, pero bueno, pues aquí no hace nada, ¿no? Para que yo le dé valores a los atributos, si se fijaron, pues yo puse aquí nombre, edad, género y estatura. Fíjense, para que yo le dé algún valor, yo lo que puedo hacer, que después lo vamos a cambiar, es poner per punto. Como están viendo, ya tenemos ahí unos atributos. Los triángulos azules que alcanzan a ver, estos triangulitos, son métodos y están disponibles para que yo los utilice. ¿Sí ven? Estos métodos, lo que está abajo, todo lo que está abajo, son, los triángulos son atributos y los circulitos son métodos, ¿sí? Estos son atributos y estos son métodos. Bueno, todos los métodos que ustedes ven aquí vienen de la clase Object, porque en Java todo hereda de Object. Entonces, por ahora, simplemente no vamos a usar nada que viene de la clase Object. Vamos a ponerle un nombre a la persona. Y pues para ponerle un nombre nada más se utiliza el atributo y se hace una asignación, ¿sí? Entonces, el objeto per es de la clase persona y este objeto per le estoy poniendo en el atributo nombre un valor, ¿sí? También puedo hacer per edad y le asigno algún valor a la edad. Y si yo quiero, pues yo puedo crear otra persona. Aquí miren, declaro persona per 2 igual a un new persona. ¿Sí? Con esto estoy creando otro objeto de la clase persona. Y en este per 2, pues yo también le puedo asignar valores a este otro objeto. Nombre igual a, pues algún nombre, ¿no? Entonces, esto es lo que yo puedo ir haciendo. Asignando, por ejemplo, aquí a Pedro le puedo poner su género. Y no estoy obligado a asignar todos los atributos, ¿ok? No en esta forma como los estoy creando. Entonces, primera distinción importante. Esta es una clase.
dentro de la clase se crea como la plantilla a partir de la cual se van a crear objetos. Entonces, por eso siempre construimos primero que nada la clase. Y posteriormente, nosotros ya podemos instanciar. En general, casi siempre vamos a hacer nuestras pruebas, nuestras ejecuciones en una clase que tenga un método main, porque pues queremos ver, ¿no? Ahora, hasta ahorita, esta clase no hace absolutamente nada más que crea los dos objetos y les asigna algún valor. Pero, pues si quisiéramos ver algo, pues podemos usar un system out print line y pues ya puedo poner aquí per.nombre, ¿no? Este per es con minúscula, nombre. Para este momento en el que yo quiero imprimir per.nombre, per el atributo nombre, en ese momento pues ya tiene un valor. Si yo lo hiciera antes de asignarle un valor, pues traería nulo, ¿verdad? Porque un string tendría un valor nulo. Y lo mismo para per2. En este lugar donde estoy poniendo estas instrucciones, pues ambos objetos, tanto per como per2, ya tienen asignado un valor, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo puedo hacer pues la construcción, ¿no? Primero está la definición de la clase y luego la construcción de objetos. Entonces, lo voy a ejecutar para que vean, pues que nomás va a salir esto, ¿no? Pero ya tienen valores los atributos. Entonces, pues me debe de salir el primero y luego el segundo nombre, ¿ok? Entonces, esto es hacer objetos. Prácticamente nosotros tenemos que definir los atributos, los métodos y luego instanciar, ¿ok? Bueno, aún a pesar de esto todavía pues, nos falta hacer otras cosas, ¿no? Otras correcciones. Fíjense, voy a crear aquí otra clase más. Esta clase le voy a llamar mascota, ¿sí? Entonces, mascota no va a tener un método main. Esta es una clase para definición. Este es para que yo después instancie objetos de la clase mascota. Entonces, ¿qué características en general tiene una mascota? Pues el nombre, ¿no? También tiene un nombre, tiene una edad, por ejemplo, raza, ¿no? Etcétera, ¿no? Con esto que estoy definiendo, pues ya es suficiente para que yo pueda crear instancias de la clase mascota. Y nuevamente aquí, en la clase principal, pues voy a crear unas instancias de esa clase. Y pues voy a poder hacer cosas, ¿no? Con esas instancias. ¿Cómo le hago? Declaro mascota y bueno, pues voy a poner aquí, no sé, voy a poner un perro y pongo aquí un new mascota. Solamente así estoy haciendo la declaración y construcción de un objeto. Este objeto se va a llamar perro. Ahora al perro pues le voy a poner un nombre, por lo menos. Este nombre pues le voy a poner aquí Firulais. Y pues puedo ponerle la raza. Un pastor alemán. ¿Sí? Entonces yo puedo estar haciendo esto. Aquí pues también puedo imprimir los datos del perro. Todos los que tengo. Ahorita nada más he estado poniendo los nombres, ¿no? Pero tengo
más datos, ¿no? Como la raza. En el caso de las otras personas tengo el género, la edad, etcétera. Entonces, esta es una clase, la clase mascota, y mascota perro, con estas características, es el objeto. Si yo hago otra mascota, entonces es otro objeto de la misma clase. Aquí yo tengo una clase persona y tengo un objeto. Si este primer per es un objeto de esa clase y per2 es el otro objeto. Entonces, eso es instanciar objetos de una clase. ¿Ok? Bien, vamos a continuar entonces con el siguiente concepto, que es muy importante. Por ahora, nosotros comenzamos a hacer como la abstracción, ¿no? En unos ejemplos muy sencillos dijimos, necesito una clase persona con tales atributos para representar. Y necesito una clase mascota con tales atributos y crear objetos, ¿sí? Esta es como la primera parte. Ahora, hay que hacer algunas correcciones, ¿sí? Esas correcciones tienen que ver con el encapsulamiento. Y aquí esto es muy importante. Fíjense, el encapsulamiento aplica a métodos y atributos de una clase, ¿ok? Entonces, vamos a ver que hay un asunto aquí importante que nosotros debemos de resolver, el encapsulamiento. Específicamente esto que está acá abajo, que dice que no se recomienda tener atributos públicos. No se recomienda. ¿Eso qué significa? Bueno, vamos a ver qué significa tener atributos públicos. Me regreso para acá. Estos atributos, por ahora, bueno, voy a dejarlos así. Estos atributos, fíjense que son, si ustedes se fijaron en principal, cuando hicimos el per punto, sale el triangulito. Esto, per punto, de edad, estatura, género y nombre. Ahí sale un triangulito azul. Quiere decir que yo tengo acceso a ellos, ¿sí? Fíjense, ¿cómo se hace para encapsular los atributos de una clase? Pues yo debo de poner antes el modificador de acceso que se llama privado. Esto, private, es encapsular. ¿Por qué? Porque a través de que yo empiezo a manejar los atributos privados, ya no se van a ver. Ya no, ni la clase principal, aunque esté dentro de la misma clase, vean, esta principal está dentro del mismo paquete, no va a tener acceso a los atributos privados de la clase persona. Y de acuerdo al principio, me dice que ningún atributo debería de ser público. ¿Qué pasa con esto? Vean, ahora se descompuso esta parte del nombre. ¿Por qué? Porque acabo de hacer privado. O sea, yo ya no puedo hacer una asignación de este tipo. ¿Qué tal que persona? Vean, le voy a poner un atributo interesante aquí a las personas, para que vean lo que es porque es razonable no hacer esto. Voy a poner un atributo de tipo flotante que se llame sueldo, por ejemplo, ¿sí? Yo le agrego este atributo a la persona y aquí, en donde tengo esta primera persona, yo voy a decir, bueno, pues a esta persona en su sueldo le voy a poner que gana, no sé, 2,345. Algo así, ¿no? Y después también, pues si yo quiero, le cambio al sueldo y le pongo más y le pongo otro valor, etcétera. Entonces, estos son errores de programación. Que ustedes dejen que todos sus atributos sean modificables desde otro programa.
Entonces, no vamos a hacer eso. Nosotros tenemos que hacer todos los atributos de una clase, todos, deberían de ser privados. Privados, todos. Y aquí nos vamos a meter en un problema. Porque vamos a ver, ¿y entonces cómo le hago para asignarles valor? Porque ya ninguna forma, yo ya no voy a tener una forma directa. Vean, dejé nada más estatura visible, ¿ok? Voy a quitar estos porque ya no podemos tener estos. Solo dejé la estatura visible. Vean, cuando yo utilizo el objeto persona, y le pongo el punto, si se fijan ya no ven ninguno más que la estatura. Ya no pueden acceder a ningún atributo más que la estatura. ¿Por qué? Porque la estatura la dejamos por default. No le pusimos que fuera privado. Entonces, no debe de haber ni un solo atributo que sea default o público. Todos los vamos a hacer privados. Ok, todos. Entonces, bueno, pues eso está muy bien. Nada más que ahora, ¿qué puedo yo hacer para que pues alguien le pueda poner valores a los atributos de las instancias que se creen de la clase persona? Porque haberlo hecho todo privado, pues yo ya no tengo acceso a los atributos, ya no tengo forma de ponerles un valor. ¿Ok? Entonces aquí es donde sí necesitamos métodos. Métodos que me permitan ponerles un valor. Vamos a ver esos métodos. Y esto pues obviamente va a cambiar porque tenemos que hacerlo bien. Tenemos que crear clases que estén bien encapsuladas y que a través de métodos especiales yo le pueda poner el valor a los atributos de la clase. Entonces vamos a ver cuáles son esos métodos especiales que me permiten hacer eso. Me voy de nuevo a la clase persona. Los métodos, así se llaman getter y setter. Para que yo pueda trabajar con estos atributos, es decir, que yo les pueda por lo menos poner valores y luego leer los valores, voy a utilizar este tipo de métodos. Los métodos getter y setter. Getter es para conocer el valor que tiene el atributo. Y los setter son para establecer, para asignarles un valor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense muy bien. Voy a ponerme aquí, después de donde puse métodos getter y setter, ¿ok? Ahí abajito voy a poner botón derecho del mouse y luego me voy a ir a la opción de source. Y aquí en el source hay una serie de opciones que les permiten a ustedes construir métodos o insertar código, ¿no? En pocas palabras. Y si se fijan, aquí hay uno que dice generar getters y setters. Se van a generar los métodos getters y setters de los atributos que están en la clase. Entonces le doy clic y aquí me aparecen, vean, tenemos edad, estatura, género, todos los getters y setters para los atributos, porque los atributos son privados. Cuando son privados, pues su simbolito es rojo, pero no lo pueden ver desde afuera, ¿ok? Entonces aquí ustedes tienen la opción de ponerle seleccionar todo, ¿ok? De seleccionar solo los getters. Si ustedes expanden, van a ver que solo hay una flechita, ¿sí? Entonces, los getters se nombran así. Fíjense, el atributo edad está todo en mayúsculas. De hecho, todos los atributos deben ser en minúsculas. El nombre de la clase debe ir la primera letra mayúscula y el resto minúsculas. Y los atributos de una clase deben de ser minúsculas. ¿Por qué?
porque cuando se obtienen los métodos getters y setters, se transforman a un get, edad, y la primera letra del atributo se convierte en mayúscula. Eso se le llama notación camel, ¿ok? Entonces esta es una convención, está establecido, ¿no? Por convención. Pueden hacerlo diferente, pero pues así les van a quedar sus métodos. Que el método get lleva get y la letra del atributo, la primera letra, en mayúscula. Set lleva el set, es un prefijo, ¿no? Y la letra del atributo, la primera, en mayúscula. Por eso ustedes van a ver que estaturas aparece la E mayúscula, género la G mayúscula, así, ¿ok? Entonces, bueno, yo voy a seleccionar todo. Vamos a poner todos. Aquí no nos vamos a poner a escoger solo unos, porque necesitamos todos. Y vean cómo aparecen. Bueno, este letrero me quedó hasta abajo, pero aquí están todos los métodos getter y setter para los atributos de esta clase. Con estos métodos, fíjense cómo estos métodos son públicos. Aquí dice public. Al hacerlos públicos, van a ser visibles desde la clase principal, ¿sí? Y si yo los quiero usar, fíjense, voy a usarlos del set nombre y get nombre. Set nombre primero, ¿por qué? Porque voy a ponerle un nombre al objeto. El nombre, el valor del atributo nombre para el objeto. Y en el get nombre para leerlo, ¿ok? Entonces, ya que lo tengo generado, guardo todo, me voy a principal y ahora sí, aquí con esta persona que tengo, le voy a asignar su nombre. ¿Cómo le hago? Le pongo per punto y verán aquí cómo aparecen muchos más métodos. Están los getters, pero yo no voy a usar un getter porque no he asignado ningún valor. Voy a usar un set nombre. Y con este set nombre, pues ya le puedo poner su nombre al objeto. El valor del atributo nombre, ¿sí? Con set nombre. Y si yo quiero leer ese valor del atributo nombre en el objeto per, pues ahora voy a utilizar el get nombre, ¿ok? Entonces es per.get nombre. Esta es la forma como se encapsula. Declaro la clase, sus atributos y demás, pero los atributos yo no tengo permiso de establecerlos directamente. Tengo que utilizar algún get o algún set para ponerle un valor y un get para leerlo. De hecho, hay otras formas todavía más seguras cuando veamos más métodos, ¿no? Hay otros métodos especiales que vamos a emplear para hacer esto. Entonces, bueno, voy a hacer esto también con la clase mascota y corregimos todas estas lecturas y asignaciones, ¿no? Aquí personados pues ya ni existe, entonces la voy a quitar. Y para la mascota vamos a dejar el perro. Pues me voy a la clase mascota. ¿Qué tengo que hacer para encapsular a la clase mascota? Tengo que hacer privados los atributos de la clase mascota. Privados. Y luego voy a insertar los métodos de lectura y escritura. ¿Cómo le hago? Pongo aquí botón derecho del mouse, luego me voy a source y de source en generar getters y setters. Selecciono todo y genero. Y listo. Miren qué bonito se programa aquí. Rápido sale todo, ¿sí? Entonces ahora aquí en principal pues voy a crear nuevamente al perro, que ya lo habíamos borrado. Le voy a poner mascota, perro
igual a un new mascota. Estamos creando un objeto de la clase mascota. Y entonces aquí, pues yo le voy a hacer su asignación primero. Perro.set nombre. Primero le voy a poner el nombre para que después lo pueda leer. Entonces el nombre habíamos dicho que era Firulais. Ahí está. Entonces, cuando yo quiero imprimir el valor que tiene el atributo nombre del perro, pues yo ya no tengo acceso al atributo. Ahora voy a utilizar el método getNombre. ¿Ok? Entonces, esto es crear clases, instancias de clases, instancias en objetos, ¿no? Crear objetos que son instancias de las clases y manejar el encapsulamiento básico, que es hacer que todos los atributos de la clase sean privados, ¿ok? De esa forma. Entonces vamos a ejecutarlo. Prácticamente nada más estamos usando un atributo, aunque tenemos muchos, pero podemos hacer eso. Lo ejecuto y ahí está, María Méndez y Firulais, ¿ok?